El día de hoy, Jesucristo se ve en medio de una pregunta bastante capciosa, truculenta, cómica, hasta ridícula. Los saduceos, que son una facción distinta de los fariseos, hablando religiosa y políticamente, porque es verdad que estos hombres, si bien cierto, eran judíos, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, y entre los dos se disputaban habían muchas contiendas políticas, de poder, de honores. Si bien es cierto, los saduceos tenían la casta sacerdotal de por sí, ¿no? Ellos vienen de Sadoc, ¿no? La justicia, eran los justos. Los hombres que, si bien es cierto, no creían en la resurrección, pues creían que si tenías bienes materiales en la tierra y tenías abundantes bendiciones materiales y tenías éxito, pues eras un elegido de Dios, eras un digno de la casta sacerdotal de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección y creían que la vida, las cosas que acumulabas en esta tierra, eran suficientes para, digamos, ser pleno. En cambio, Jesucristo, ante esta... No voy a entrar en la pregunta porque, bueno, si se casa con la mujer y deja descendencia, es una pregunta absurda. El punto es, ellos querían hacer a Jesús caer si es que estaba de acuerdo con la resurrección o no. Querían que les diga qué había después de esta vida. Jesús responde con la resurrección como la respuesta de la victoria de la muerte. La resurrección como la victoria a la muerte. El día de hoy, en la actualidad, encontramos mucha gente saducea. ¿En qué sentido? Gente que efectivamente, objetivamente hablando, niega la resurrección. He escuchado gente, inclusive hasta en los mismos cristianos, todavía hay muchas dudas acerca de qué existe después de la muerte. ¿Es real la resurrección? ¿Vamos a revivir con nuestros cuerpos tal como estamos? Gorditos, chatitos, altos, ojos verdes, ojos negros. ¿Será así? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué hay más allá? Ahora y antes, esta pregunta ha rondado por la cabeza del hombre mucho. Primero, en los primeros cristianos, 1 Corintios, capítulo 15, San Pablo le escribe a los corintios: me he enterado que algunos de ustedes no creen en la resurrección. Me he enterado de que no creen en esta verdad fundamental de fe. Pues si no creen en la resurrección, entonces, si no creen en la resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nuestra predicación. La respuesta, digamos, ¿hay algo más allá? ¿Qué hay después de la vida? ¿Resucitaremos? Sí, hermanos, vamos a resucitar. Cuando muramos, vamos a morir, a tener un juicio particular, ¿no? Donde Dios te preguntará y te va a hacer la pregunta del millón: ¿cuánto me amaste? Justifica tu presencia ante mí. ¿Cómo vamos a justificar nuestra presencia ante Dios? Y luego, si se dan cuenta, por ejemplo, en la liturgia misma es una alabanza, es una acción de gracias, pero también un implorar a Jesús que regrese, que de una vez venga, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Le pedimos al Señor que regrese. Y en esa segunda venida, pues todos vamos a resucitar, cuerpo y alma. Todos nosotros resucitaremos en cuerpo y alma. Si bien es cierto, después de la muerte gozaremos de esta visión beatífica, ¿no? Después del juicio particular, pues efectivamente, unos serán admitidos al reino de los cielos y otros se condenarán. Y luego de la resurrección, ¿no? Donde estaremos plenamente vivos, ojo con esto, plenamente vivos en cuerpo y alma con Cristo, pues será la gloria eterna de la cual Jesús nos viene hablando desde ya. Los saduceos
los saduceos no creían en el resto de libros inspirados fuera del Pentateuco. Los fariseos sí creían en la ley, en los profetas. Los saduceos creían solamente en el Génesis, el Éxodo, los Números, el Levítico, el Deuteronomio. Es por eso que Jesús cuando les pone un ejemplo para que entiendan sobre la resurrección, les dice, Moisés dijo en la zarza ardiente, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque este pasaje está en el Éxodo, para que entiendan con qué mejor ejemplo, porque de por sí no está bien claro, no es que ya con esa frase lo entendamos, pero ellos que creían solamente en ese Pentateuco, Jesús, inteligente, hasta astuto, les responde con algo para que ellos entiendan. Hemos escuchado la primera lectura sobre los macabeos, ¿no? Donde hay una reina con sus hijos, sus 7 hijos, ¿no? Que ellos prefieren morir porque confían en que si cumplen la ley resucitarán, y les dice a ustedes, malvados, injustos, ustedes no resucitarán. ¿Por qué Jesús no utilizaría este pasaje de Macabeos? Porque los saduceos no creían en los libros fuera del Pentateuco. ¿Es posible ahora hablar del cielo? Es posible. Se habla y se predica la realidad del cielo muy poco. Se predica la realidad del infierno, del juicio particular y del cielo muy poco. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, ¿no? Inclusive el comunismo en algún momento de la historia, ¿no? Cuando estaba en su apogeo máximo de ideología, ¿no? La religión es el opio del pueblo, ¿no? La religión es el opio del pueblo porque te habla de una realidad futura, déjate someter. No te sometas, dice el marxismo, ¿no? Hay que quitar la religión. Entonces la iglesia y los predicadores erróneamente, ¿no? En vez de decir eso no es verdad y te lo voy a demostrar, ¿no? Ellos dijeron eso. Lo que hubieran dicho era, eso es verdad y en esta verdad nos mantenemos. ¿Qué hizo la predicación en ese tiempo? Dijo, eso es verdad y te lo voy a demostrar, y para que me creas vamos a dejar de hablar del cielo y vamos a dedicarnos a ayudar a los pobres, a hacer obras sociales, pero la realidad del cielo ya no la vamos a hablar para que veas que no es verdad. Curioso. Entonces, desde hace muchos años, la iglesia, o una parte de ella, interpretando erróneamente esto, deja de hablar de la realidad del infierno, deja de hablar de una realidad eterna, deja de hablar del juicio particular. Como les decía, el Señor te va a preguntar, ¿cuánto me amaste? Justifica tu presencia ante mí. Y eso es una verdad de fe que lo vamos a encontrar en la Biblia, en los padres de la iglesia, en la tradición. Ya no se habla del cielo. Nosotros, hermanos, nosotros como cristianos que queremos difundir el mensaje del Evangelio, tenemos que hacerlo con esta convicción firme de que Jesucristo nos invita a pensar constantemente en el cielo. Benedicto XVI decía, en una homilía del 2 de noviembre, no recuerdo el año, decía, el cristiano de hoy en día tiene que tener la astucia, la capacidad de vivir pensando allí, viviendo aquí. Tenemos que tener la capacidad de equilibrar ese pensamiento en las realidades eternas, en nuestra vida futura, en esa felicidad plena a la cual Dios nos invita, pero con la capacidad de vivir aquí. ¿Y cómo es que tenemos que vivir aquí? Fe, esperanza y caridad. Mateo 25, versículo 34 al 36, ¿no? Cuando Jesucristo habla de los que estarán a la derecha del Padre, un poco para parafrasear, ¿no? Porque me diste de comer cuando estaba hambriento, me diste de beber cuando estaba sediento, estaba enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y me fuiste a ver. Ahí está la fórmula: vivir pensando en el más allá, en el ahí, viviendo
aquí, esperanza y caridad. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Por eso es que a veces mucha gente, y me incluyo alguna vez, tenemos mucho miedo a la muerte. Yo hago una encuesta y el 85% de esta iglesia tenemos miedo a la muerte. Qué miedo, cómo nos va a agarrar y esto, y mis hijos y esto, y me da pena dejar y me da pena no ver, ¿no? Cuando en realidad la muerte es ese paso, digamos, ¿no? Si somos cristianos deberíamos estar confiados de que si vivimos bien y creemos en esta realidad que Cristo nos invita a vivir, la realidad del más allá, de la vida eterna, pues no tendríamos ningún miedo, porque nuestra felicidad eterna y nuestra felicidad plena consistirá en contemplar el rostro de Dios. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza, nuestro corazón? En lo que hemos acumulado, en lo que hemos ganado, adquirido, la fama, el poder, no sé, las cosas. ¿En eso está puesta nuestra confianza? Más bien nuestra confianza debería estar puesta en la promesa divina, en la promesa eterna que Dios ha hecho con nosotros, de que si vives fe, esperanza y caridad, de que si vives en esta tierra una vida llena de virtudes, de vida espiritual, pensando también en las realidades eternas, pues resucitarás en el fin de los tiempos. El día de hoy, hermanos, antes de terminar esta homilía, yo quería invitarlos también a todos ustedes a orar por aquellas personas hoy en día que no creen en la resurrección, no creen en la realidad del cielo ni del infierno, o nadie les ha hablado de esto. Por ejemplo, me refiero a lo que ha pasado en Chile hace unos días. Han profanado ya una iglesia, han profanado las imágenes, se ha hecho un sacrilegio. Oremos por esas personas que han hecho tremenda barbarie. De hecho, no creen en la resurrección. De hecho, no creen en el infierno. Oremos por estas personas. Vamos, Chile está acá a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasará cuando nuestra patria, nuestra ciudad, ojalá Dios no quiera, suceda algo parecido? Que el Señor nos conceda el día de hoy esta gracia de poder siempre aspirar y poner nuestra confianza, nuestro corazón en las realidades eternas. En esa confianza de que si yo vivo bien, como ya dije, Dios, con mi alma y mi cuerpo, sea como sea, estaremos con Él, resucitaremos con Él. Que el Señor nos conceda esta lucidez y otra vez les reitero mi petición de rezar por nuestros hermanos en el mundo entero y por estos hermanos que, obnubilados por el pecado, no sé, por tanta injusticia de repente, tanta maldad, no creen en esta realidad. Que así sea.